Los católicos adoramos únicamente a Dios, pero pese al amor que le podemos profesar, nos podemos sentir intimidados por Él e incluso pensar que es alguien distante a nosotros, imposible de alcanzar. Por ello, es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia del cristianismo, además de su ejemplo de vida y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, de los atributos que Dios le concedió. La Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. En particular, lo relacionado a la veneración de María, estos dogmas son muy importantes en nuestra experiencia espiritual. De hecho, se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico y en muchos países esos días son feriados. Durante la historia de la Iglesia se han discernido y decretado 4 dogmas marianos. 1. La Inmaculada Concepción de María. 2. La Virginidad Perpetua de María. 3. La Maternidad Divina de María. Y el 4, la Asunción de la Virgen María. En esta reflexión vamos a hablar precisamente de la Asunción de la Virgen María, que está próxima a celebrarse el 15 de agosto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 966, nos dice que finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950. El misterio de la Asunción consiste en que la Virgen María es elevada, ascendida por ángeles, no por sus propios medios. Es decir, es Dios quien desea preservarla al final de sus días. Por eso, históricamente se le ha retratado rodeada de ángeles que la levantan entre nubes.
La tradición apostólica en los primeros siglos de la historia de la Iglesia nos deja dos relatos muy bellos, nos narran en torno a la muerte de María. Comencemos escuchando la carta de Dionisio el egipcio que hace al obispo de Creta, Tito. Esta carta data de fines del siglo III y es lo más próximo que se conoce de los mismos testigos presenciales del hecho, es decir, los apóstoles. Y comienza la carta diciendo: «Debes saber, oh noble Tito, según tus sentimientos fraternales, que al tiempo en que María debía pasar de este mundo al otro, es a saber, a la Jerusalén celestial, para no volver jamás, conforme a los deseos y vivas aspiraciones del hombre interior, y entrar en las tiendas de la Jerusalén superior. Entonces, según el aviso recibido de las alturas de la gran luz, en conformidad con la santa voluntad del orden divino, las turbas de los santos apóstoles se juntaron en un abrir y cerrar de ojos, de todos los puntos en que tenían la misión de predicar el Evangelio. Súbitamente se encontraron reunidos alrededor del cuerpo todo glorioso y virginal. Allí figuraron como 12 rayos luminosos del colegio apostólico. Y mientras los fieles permanecían alrededor, ella se despidió de todos, la augusta Virgen, que arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez que sus plegarias, sus manos todas santas y puras hacia Dios, dirigiendo sus miradas, acompañadas de vehementes suspiros y aspiraciones a la luz, hacia aquel que nació de su seno, nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Ella entregó su alma toda santa, semejante a las esencias de buen olor, y la encomendó en las manos del Señor. Así es como, adornada de gracias, fue elevada a la región de los ángeles y enviada a la vida inmutable del mundo sobrenatural. Al punto, en medio de gemidos mezclados de llantos y lágrimas, en medio de la alegría inefable y llena de esperanza que se apoderó de los apóstoles y de todos los fieles presentes, se dispuso piadosamente, tal y como convenía hacerlo con la difunta, el cuerpo que en vida fue elevado sobre toda ley de la naturaleza, el cuerpo que recibió a Dios, el cuerpo espiritualizado, y se le adornó con flores en medio de cantos instructivos y de discursos brillantes y piadosos, como las circunstancias lo exigían. Los apóstoles, inflamados enteramente en amor de Dios y en cierto modo arrebatados en éxtasis, lo cargaron cuidadosamente sobre sus brazos, como a la Madre de la Luz, según la orden de las alturas del Salvador de todos. Lo depositaron en el lugar destinado para la sepultura, en el lugar llamado Getsemaní. Durante 3 días seguidos, ellos oyeron sobre aquel lugar los aires armoniosos de la salmodia, ejecutada por voces angélicas que extasiaban a los que las escuchaban. Después, nada más. Esto supuesto para confirmación de lo que había sucedido, ocurrió que faltaba uno de los santos apóstoles al tiempo de su reunión. Este llegó más tarde y obligó a los apóstoles que le enseñasen de una manera palpable y al descubierto el precioso tesoro, es decir, el mismo cuerpo que encerró al Señor. Ellos se vieron, por consiguiente, obligados a satisfacer el ardiente deseo de su hermano. Pero cuando abrieron el sepulcro que había contenido el cuerpo sagrado, lo encontraron vacío y sin los restos mortales. Aunque tristes y desconsolados, pudieron comprender que después de terminados los cantos celestiales, había sido arrebatado el santo cuerpo por las potestades etéreas. Después de estar preparado sobrenaturalmente para la mansión celestial de la luz y de la gloria, ocultó a este mundo visible y carnal
en nuestro Señor Jesucristo, a quien sea gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Damasceno también nos describe bellamente cómo sucedió el tránsito de María a los cielos. La Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su Hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos, y su alma, 1000 veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad, y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cuerpo, como por la muerte de la propia madre. Su entierro
Más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos del Señor. En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas, y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás apóstol no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. «Pedro», dijo Tomás, «no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron». Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el Santo Sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez de ver el cuerpo de la Virgen, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Nuestro Señor Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Que estos dos relatos que acabamos de escuchar nos lleven a amar más a María, aquella mujer que también aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Que esta solemnidad de la Asunción de María la celebremos en casa a través de un rosario. Hoy no podemos hacer grandes fiestas, pero nos permite esta pandemia estar en esa intimidad con ella, celebrando ese tránsito que ella nos da la esperanza y la certeza de que todos algún día, en el final de los tiempos, podamos reunirnos con el Padre, con el Hijo, con María y con todos los santos que ya gozan de la presencia de Dios. Canta